Bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar el siguiente problema que nos indica que un bloque pende de una polea de 40 newtons. ¿Se refiere a esto? Si acaso no, está pendiendo todo este peso P, y además hay que considerar que está sin fricción, tomando en cuenta que está en equilibrio, ¿no? O sea, quiere decir que va a estar toda esta estructura que estamos observando, que va a estar sin movimiento, que va a estar totalmente estático. Pero nos indica cuál es esa condición. Esa condición es que la interacción entre las esferas se refiere a estas esferas de la carga Q1, que además nos indica que tiene un valor de menos 30 microcoulombios, y de la carga Q2, que tiene un valor de 20 microcoulombios. A partir de ello, lo que nosotros tenemos que determinar es el peso, ¿no? El peso que estamos observando acá en la figura. Entonces, lo que nosotros vamos a desarrollar para ello es el análisis tomando en cuenta diferentes aspectos, como es la ley de Coulomb, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es realizar lo que corresponde al análisis desde el punto de vista de la ley cuantitativa. Es decir, vamos a aplicar la que corresponde a esas dos cargas, que uno nos está indicando que tiene carga positiva y el otro negativa. Por lo tanto, va a haber una fuerza de atracción. Tomando en cuenta esos elementos, podemos indicar de que podemos utilizar la siguiente relación. Esa relación, sabemos muy bien que a partir de las ecuaciones de la ley cuantitativa, nos indica de que va a existir directamente una fuerza determinada. Entonces, al tener y considerar que la carga Q1 es negativa y la carga Q2 es positiva, hay una fuerza de atracción. Ahí estoy haciendo el análisis cualitativo, la ley cualitativa. Entonces, esas dos fuerzas yo los voy a colocar con un color muy particular para que se note de la diferenciado, y voy a aprovecharme del gráfico para poder interpretar de la mejor forma. Si ustedes observan, voy a trazar un poquito más grueso, que no esté tan delgado, de esta forma. Fíjense, entonces yo voy a anotar de esta forma y de esta forma, ¿no? Voy a colocar los sentidos correspondientes, ¿no? Eso es muy importante. Anoto así y anoto de esta forma. Entonces estoy tomando en cuenta, reitero nuevamente, la ley cualitativa. Muy bien, ahora a eso yo voy a anotar lo que corresponde la variable que sabemos muy bien que es la letra F, que significa la fuerza de atracción. ¿No es así? Cualitativamente hay atracción porque uno está con carga positiva Q1 y la carga negativa, carga positiva Q2. Entonces, a partir de ello, lo que puedo determinar es el módulo de estas dos fuerzas, cuánto es su módulo, su cantidad, su tamaño. Entonces, acá lo que voy a hacer, tomando en cuenta los datos, es ahora anotar, haciendo la relación de la ley cuantitativa. Ya terminaba. Hace un momento utilizamos la ley cualitativa, ahora vamos a utilizar la ley cuantitativa, ¿no? Entonces acá podemos decir, aplicando la ley cuantitativa, tenemos lo siguiente. Nosotros, al aplicar la ley cuantitativa, podemos indicar que esa fuerza de atracción que vamos a determinar su módulo, va a ser igual a la letra F. Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar va a ser la siguiente relación. Anotamos y podemos decir que esa letra, vamos a simbolizar por la letra F, eso va a ser directamente proporcional aquí, a lo siguiente, a una constante eléctrica K. ¿No es así? Una constante eléctrica K. Sabemos muy bien que en el vacío es 9 por 10 al 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Muy bien, lo que nosotros en este momento vamos a notar, vamos a simbolizar primero, ¿ya? Vamos a notar
esa ley cuantitativa con la letra K, ¿no? Entonces lo que vamos a anotar. Ahora lo que voy a anotar en forma de fracción, según la ley cuantitativa, es anotar la carga Q sub 1, ¿no? Entonces voy a anotar Q sub 1. Vamos a utilizar Q sub 1. Voy a realizar el producto, ¿no? El producto por, voy a anotar el símbolo, no hay ningún problema, por la carga Q sub 2, ¿no? Entonces anoto Q sub 2. Entonces anoto esto, Q sub 2. Muy bien. La teoría me indica que esa ley cuantitativa tiene que ser inversamente proporcional a la distancia, pero esa distancia tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces lo que voy a anotar, distancia al cuadrado. Muy bien. Todo esto lo voy a colocar en recuadro para que esté más evidenciado y que se entienda mucho mejor. A esto prácticamente nosotros realizamos ese análisis para poder reemplazar ahora valores en esa ecuación correspondientemente. Entonces, lo que voy a decir, para poder directamente hallar la fuerza de atracción, puedo decir de que esa fuerza, entonces ahora voy a reemplazar valores, esa fuerza va a ser igual, voy a anotar eso, coloco signo igual. Ahora sí, sabemos muy bien que en la pregunta, por ejemplo, no nos está indicando en qué medio está. No nos dice si está en medio de un aceite, no nos indica que si está en agua. Entonces, prácticamente lo que nosotros vamos a indicar de que está en el vacío. Y si está en el vacío, es un valor constante. Sabemos muy bien que es 9 por 10. Anoto ese valor por 10 elevado a la 9. 10 elevado a la 9. Anotamos eso por 10 elevado a la novena. Muy bien. Ahora no me olvido las unidades físicas. Eso es muy importante por si acaso, ¿no? Nos indica de que esa ley cuantitativa de la constante K, esta constante dialéctrica en el vacío, equivale a 9 por 10 a la 9 Newton, ¿no? Newton, metro cuadrado, todo eso dividido entre coulombio elevado al cuadrado. No es así sus unidades correspondientemente, sobre coulombio elevado al cuadrado. Muy bien, todo eso ahora tengo que multiplicar por las cargas correspondientemente, ¿no? Entonces yo puedo indicar de que las cargas correspondientemente Q sub 1 y Q sub 2, ¿no? Entonces puedo anotar de esta forma, ¿no? Q sub 1 en el numerador me indica que esta carga, esta esfera que está cargando elípticamente con carga negativa, tiene un valor de menos 30 microcoulombios. Entonces lo que yo voy a hacer es anotar menos 30 microcoulombios, pero aquí hay que hacer un análisis correspondientemente. Sabemos que esta palabra new vale, es una notación científica, números de base 10, lo que está expresado en forma literal, lo que puedo expresar como 10 elevado a la menos 6. Entonces eso es lo que voy a anotar acá. Eso multiplicado por 10 elevado, acá no diferenciaremos, sino nos vamos a confundir. Anotaremos el signo correspondiente y pertinente. Puedo anotar por, ¿ya? Por 10 elevado a la menos 6, ¿no? Lo que estaba expresado en microcoulombios, new, prácticamente ya no estoy colocando en forma literal, sino que lo estoy colocando en número de base 10, ¿ya? Entonces todo eso tengo que multiplicar por, ¿no? Por el valor de la carga Q sub 2. Y el valor de la carga Q sub 2 tiene un valor de 20 microcoulombios. Anotamos 20 microcoulombios. 20 microcoulombios. Entonces, habíamos indicado que la palabra micro nosotros anotamos por 10 elevado
Notamos 10 elevado. Vamos a necesitar esto. Muy bien, por 10 elevado a la menos 6. A la menos 6. Acá nos hemos olvidado anotar sus unidades correspondientemente. No nos olvidamos que está expresado en colombios. Lo propio en acá, ¿no? Colombios también acá está expresado, ¿no? Muy bien, el denominador es una distancia de 30 centímetros. Las unidades tienen que estar expresadas en metros. Entonces, pero antes de hacer aquello y antes de que nos olvidemos, prácticamente lo que vamos a hacer es colocar esa relación que estábamos indicando, que es la palabra new, ¿no? Anotamos new. Vamos a anotar de esta forma. New es igual, ¿no? El número de base 10 va a ser igual 10 elevado a la menos 6. Anotamos eso. 10 elevado a la menos 6. ¿No? Entonces, eso para que esté comprendido. Ahora, lo que corresponde precisamente ahora es convertir los 30 centímetros expresados en metros. Yo puedo hacer ese cálculo correspondiente acá. Voy a resolver ahí para que esté más comprensido. Entonces puedo decir, anotar los 30 centímetros como es pertinente, y puedo realizar una conversión de unidades. Puedo decir que eso va a estar por, y utilizo la relación correspondiente, que sabemos muy bien que en un metro tenemos 100 centímetros. 100 centímetros. Muy bien. Acá puedo simplificar lo que corresponde la parte de los centímetros con centímetros, ¿no? Este 0 puedo simplificar con este otro 0, ¿no? Y puedo dividir 3 dividido entre 10, lo que equivale prácticamente a un valor que equivale a 0,3. Eso notamos, 0,3. En este caso es 0,3 metros, ¿no? Eso es entonces la distancia. Entonces, por lo tanto, lo que voy a hacer es eso, anotar acá y a colocar en el denominador lo que me está indicando en la ley de Coulomb. La ley de Coulomb me indica que la distancia debo elevar al cuadrado. Por lo tanto, voy a utilizar para ello paréntesis para que esté más comprendido. No es así, pero además tiene que estar elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, pues primero anotamos eso. Y puedo anotar también de esa forma, pero para que esté mejor es comprendido, lo anotaremos esas unidades mucho mejor. A ver, hagamos esto. ¿No? Esto, ¿no? Entonces, ya, ahora sí. Entonces, podemos anotar, ya. Vamos a llamarnos acá y esto vamos a anotar de esta forma. Ya, ahora sí. Entonces ahí habíamos indicado que vamos a elevar al cuadrado, pero que vamos a elevar al cuadrado la distancia. Entonces ahora está más claro. Muy bien, entonces anotamos 0,3 como corresponde, pero además todo esto está elevado al cuadrado. Muy bien. Una vez que hemos realizado esa acción, vamos a recurrir a la máquina de calcular. ¿Ya? Vamos a hacer operaciones para poder directamente hallar el valor de la fuerza, esa fuerza de atracción, aplicando la ley cuantitativa y desarrollando cálculos correspondientes. Podemos decir que esa fuerza va a ser igual a ¿cuánto? Eso va a ser igual al realizar operaciones 9 por 10 a la 9,
todo eso multiplicado por menos 30 por 10 a la sexta, todo eso multiplicado por 20 por 10 a la menos 6, o a la menos 6 sexta también, y todo eso dividido entre 0,3, pero todo eso elevado al cuadrado, nos va a dar un valor de 160, perdón, de 60, ¿no es así? Podemos verificar que ese valor de esa fuerza de atracción es de 60. Muy bien, no nos olvidamos el hecho de poder simplificar unidades, eso es muy importante. Acá podemos simplificar columpios al cuadrado del denominador con este columpio y con este otro columpio, ¿no es así? Acá lo que está prácticamente los metros, su unidad potencia de otra potencia me va a dar metros cuadrados, con metros cuadrados se me va a simplificar, por lo tanto las unidades correspondientemente, las unidades de fuerza van a estar expresadas en newtons. Entonces anotamos esas unidades correspondientemente, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es colocar en ese cuadro esa fuerza de atracción. Ahora hay que tomar en cuenta que al realizar operaciones algebraicas sabemos muy bien que, tomando en cuenta la regla de signos, menos por más me va a dar menos, por otro más me va a dar menos. Este es un valor absoluto, ¿listo? La fuerza prácticamente, si bien es cierto que nos va a dar un valor negativo, pero se considera un valor absoluto. Eso hay que tomar muy en cuenta, mucho cuidado, porque cuando nosotros estamos realizando alguna operación, se nos dificulta el hecho de poder interpretar de la mejor forma posible. Entonces hay que considerar de que es un valor absoluto, ¿ya? Por más de que el resultado se nos esté dando un valor negativo, pero considerando los aspectos algebraicos, tenemos que considerar que ese valor es absoluto. Muy bien. A partir de ello, habríamos determinado nosotros lo que corresponde el valor de la fuerza. Ahora, lo que corresponde es determinar, lo que corresponde es el valor de este peso, porque en la pregunta nos está indicando que tenemos que nosotros determinar cuánto es este peso, ¿no? De este bloque, para poder hallar prácticamente ese resultado. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros podemos realizar es determinar esta tensión. Si usted se fija en esta cuerdita, prácticamente está realizando la acción de poderse quererse unir con esta otra esfera. Al realizar esa acción, prácticamente hay una determinada tensión. Entonces, lo que nosotros vamos a hallar es esa tensión. Para ello lo voy a colocar con otro color para que sea más visible. Puedo utilizar este color y puedo decir que voy a determinar esa tensión. ¿Listo? Muy bien. Entonces voy a subir un poquito más arriba el gráfico para que esté más clarito hasta ahí. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer es determinar, reitero nuevamente, es el valor de la tensión. Entonces acá lo que voy a hacer es trazar una línea horizontal para dividir mi pizarra digital y poder realizar el análisis correspondientemente. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que voy a realizar? Esta esfera tiene un determinado peso. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es prácticamente hacer un diagrama de cuerpo libre, más o menos de esta forma. Voy a trazarme los ejes cartesianos, ya, más o menos voy a necesitar esto. Muy bien. Entonces voy a trazar, la esfera está ahí por si acaso, mis ejes cartesianos, que más o menos pase por su centro de gravedad. ¿Listo? Ya. Estoy exagerando tal vez ahí. Ya. Y un eje vertical. ¿Sí? Muy bien. Ahora acá voy a colocar los sentidos de los ejes cartesianos, mis ejes de referencia. ¿Listo? Entonces voy a anotar de esa forma. Muy bien. Ahora, esta esfera que estamos observando de color rojo representa esto, por si acaso, esta carga eléctrica. ¿Listo? Ahora, ¿qué elementos tengo acá? Tengo una tensión. Esto es una tensión de una cuerda. Entonces, por lo tanto, para que se entienda mejor, voy a utilizar
este color, ¿ya? Se va a producir una tensión correspondientemente y eso está dirigido así en este sentido, ¿listo? Muy bien. Entonces, el sentido es muy importante. Como está yendo prácticamente, se está produciendo una fuerza, se va a producir una tensión en sentido contrario a este sentido de esta fuerza. Es decir, esto está yendo hacia arriba, ¿sí? Entonces, para mí, esto va a ser la tensión de la cuerda. Entonces, yo me voy a anotar tensión, ¿sí? Muy bien. Ahora, no me voy a olvidar esta obertura que tenemos acá. Por favor, si me siguen, esta es esa obertura de los 53 grados que está acá, ¿no? Entonces, eso se va a reproducir acá. Entonces, lo vamos a trazar de esta forma. Con esto lo trazaremos. Entonces, esa obertura se está haciendo referencia a esto, ya, a los 53 grados. Ya, esta obertura es por si acaso, ¿listo? Yo lo voy a anotar de esta forma. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo notemos biencito para que esté más clarito. Ahí. Ahí. Y ahí. Muy bien. Entonces, esto para mí vale 53 grados. Entonces, lo que voy a anotar va a ser de esta forma. Acá tengo que colocar los 53 grados y lo voy a anotar de esta forma. 53 grados. Anotemos con otro color para que esté más. La puedo anotar de esta forma también, ¿no? De color blanco. Ya. 53. Aquí anotemos 53 grados. Esa obertura, ¿no? Estoy haciendo referencia a lo que está en la parte superior. ¿Listo? A esto, ¿no? Estoy haciendo relación a eso. Muy bien. Ahora, lo que voy a anotar ahora es este vector fuerza. Y este vector fuerza, hasta que está con ese color, voy a respetar y anotar de esta forma, ¿ya? Entonces, yo puedo utilizar esto y colocar y respetar el sentido que está teniendo, ¿ya? Lo voy a superponer acá. ¿Listo? Y el sentido, no nos olvidamos, anotamos de esta forma. Muy bien. Entonces, esto para mí representa lo que es la fuerza. Entonces, voy a anotar fuerza, ¿no? Que se está dirigiendo al lado derecho. ¿No es así? Estamos colocando la tensión, estamos colocando la fuerza. Lo que me faltaría es el peso de la esfera. Un poco voy a subir la pizarra, ¿no? Estoy haciendo referencia a que esta esferita tiene un determinado peso. Y eso lo voy a colocar de esta forma. A ver, utilicemos este color, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es colocar esto de esta forma. Esto voy a recurrir a esto y va a tener un determinado peso de la esfera cargada eléctricamente con lo que corresponde es el valor negativo, cos1, ¿no es así? Muy bien, ahora lo voy a representar. Anotaremos que esto para mí representa el peso de la esfera, ¿ya? Entonces lo que yo voy a determinar, puedo colocar de esta forma para que no me confunda. Puedo anotar W, ¿no? Y aquí puedo anotar que estamos hablando de la carga, anotemos con minúscula como está, Q1, ¿no? Pero que además es negativo. Ok, muy bien, tomando en cuenta esos elementos, si usted se fija, tengo tres vectores, no es así, tres vectores, pero como también puedo tomar en cuenta de que voy a resolver por diferentes métodos. Se puede analizar esto, se puede resolver. Uno, podemos tomar en cuenta la ley de Lamy. Podemos tomar en cuenta también lo que corresponde a la descomposición en los componentes rectangulares, o como también puedo utilizar lo que es el triángulo vectorial. Eso ya depende de la comodidad que uno tenga. En este caso, lo que yo voy a utilizar es el método del triángulo vectorial. ¿Listo? Entonces acá puedo decir lo siguiente: determinación de
la tensión. Aplicando método del triángulo vectorial. Muy bien, señores, ahora lo que voy a hacer es formarme un triángulo. ¿Listo? Para ello, prácticamente se me va a formar un triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Lo primero que vamos a desarrollar, hay diferentes tipos de análisis, ¿ya? Pero tiene que haber una consideración correspondientemente. Al aplicar el método del triángulo vectorial tiene que haber una secuencia de inicio hasta llegar a un final sucesivamente. ¿Qué estoy queriendo decir? Que primero me voy a anotar lo que corresponde prácticamente al hecho de poderme realizar de esta forma. Quiero que observen esto. ¿Ya? Entonces voy a respetar los colores con los cuales inicialmente se están observando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Voy a subir un poquito más arriba la pizarra virtual y voy a trazarme lo que corresponde esa carga, el valor del peso cosufón, que está totalmente vertical. ¿No es así? Si nosotros observamos el gráfico y además por análisis, hay que considerar de que esto está totalmente vertical y eso estamos haciendo referencia a este vector. Ahora, consecutivamente voy a anotar la fuerza. Esa fuerza está con ese color que se está viendo en mi pantalla y voy a anotar también de la misma forma. Fíjense, de esa misma forma, ¿no? Ya he trasladado ese vector correspondientemente. Lo que me falta es esta tensión. Entonces, por lo tanto, eso es lo que voy a anotar. Y está con este color y voy a colocar consecutivamente ese vector. Si ustedes observan, he trasladado tal cual como está en la disposición geométrica de los ejes correspondientemente. Lo que falta ahora es colocar el ángulo correspondiente, esta abertura que está haciendo con la horizontal, que son 53 grados. Entonces eso voy a trasladar tal cual como está. Entonces lo anoto de esta forma. Para que no exista duda, lo estoy anotando de esta forma. Los 53 grados están representados aquí. ¿Sí? Muy bien. Ahora voy a colocar ese valor que me está indicando correspondientemente. 53 grados. Anoto acá. Muy bien. Y coloco lo que corresponde los 53 grados. ¿Sí? Muy bien. Ahora voy a anotar sus variables correspondientemente. Para mí esto representa la tensión. Entonces anotamos la tensión. Para mí esto representa la carga, en este caso el peso de la esfera. ¿No es así? Se anotó W. Pero además hacemos referencia a que ese es el peso de la carga Q sub 1. Esto un poquito lo voy a hacer de este lado para que no se dificulte la observación correspondientemente. Esta es la carga Q sub 1. ¿No es así? Muy bien. Esto que está con este color, que está de forma horizontal, representa lo que es la fuerza. Muy bien, anoto. Eso representa la fuerza. Si ustedes observan, hay una particularidad. Cuando tomamos en cuenta este método del triángulo vectorial y tenemos tres fuerzas, ocurre lo siguiente. Si ustedes se fijan, está rotando, no se detiene nunca esta secuencia de vectores, ¿no? Por lo tanto, puedo llegar a la conclusión de que evidentemente la tensión, ¿no es así? Más, puedo anotar el peso W, que está representando en este caso la carga de la carga eléctrica de la esfera, ¿no? Está simbolizado por la letra W, pero además hacemos referencia a la carga Q sub 1, no de esta forma, Q sub 1, ¿no? Yo voy a querer sumar más la tensión,
anoto esto, más la tensión, todo eso tiene que ser igual a 0, ¿ya? Para que esté en equilibrio, para que esté una de las condiciones de equilibrio, para que no tenga ningún tipo de movimiento. Es decir, que la sumatoria de todo eso tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, esto yo voy a colocar en ese cuadro, son de las condiciones del método del triángulo vectorial. ¿Listo? Muy bien. Ahora, si nosotros observamos en nuestro triángulo vectorial, necesitamos la tensión. Conocemos la fuerza, ¿no? Conocemos este valor de la fuerza. Tenemos este ángulo correspondientemente. Necesitamos la tensión. Entonces, para ello, lo que yo voy a hacer es utilizar la siguiente relación de una función trigonométrica. Es decir, voy a utilizar la función coseno. Es decir, voy a decir coseno, ¿no? Puedo utilizar esto y indicar lo siguiente, ¿no? Coseno de 53 grados, ¿no? 53 grados va a ser igual aquí a lo siguiente. La función coseno de un triángulo rectángulo me indica que es igual al cateto adyacente, el que está más cerca al ángulo. Eso quiere decir que estamos hablando de la fuerza. Todo eso dividido entre la hipotenusa. ¿No es así? Entonces, lo que yo voy a hacer es colocar la tensión. Muy bien. De esta ecuación que nosotros estamos observando, voy a determinar o despejar de esa ecuación la tensión. Es decir, lo que está acá dividiendo va a pasar al otro miembro a multiplicar. Es decir, vamos a tener que la tensión va a ir a multiplicar a coseno, no es así, al coseno de 53 grados. No es así, 53 grados. Botamos eso. Todo eso va a ser igual a la fuerza, ¿sí? El valor de la fuerza. Todo eso es igual al valor de la fuerza. Muy bien. Hasta ahí, si ustedes observan, me estoy armando todo lo que corresponde a la parte para poder determinar lo que es el valor de la fuerza. Es decir, para poder determinar lo que es el valor de la tensión. Ahora, de acá puedo decir que la tensión, acá anoto, la tensión, puedo notar, va a ser igual a ¿qué? A la fuerza. Entonces puedo decir que eso va a ser igual al valor de la fuerza sobre el coseno de 53 grados, sobre el coseno de 53 grados, sobre el coseno de 53 grados. No es así, aquí voy a reemplazar valores para hallar el valor de la tensión. Entonces la tensión va a ser igual aquí. Voy a colocar línea de fracción aquí. Me dice el valor de la fuerza, y el valor de la fuerza habíamos determinado como 60 newtons. Anoto eso, 60 newtons. Todo se ha dividido entre coseno de 53 grados. Coseno de 53 grados. Anotamos eso. ¿Dónde está? Acá. Coseno de 53 grados. Estamos anotando doble. Cos. Más. Y no más. Coseno de 53 grados. Anotamos esto. 53 grados. 53 grados. 53 grados. Muy bien.
Al realizar operaciones, seguramente con la ayuda de la máquina de calcular, lo que nosotros vamos a determinar que ese valor de la tensión tendría que darnos como corresponde el valor pertinente a cuánto. Si nosotros determinamos ese valor con la ayuda de una máquina de calcular, vamos a llegar a la conclusión de que el valor de la tensión tiene que darnos 100 newtons, ¿ya? Entonces esa operación hay que realizar como debe de ser, es decir, lo que vamos a hallar correspondientemente, ese valor de la tensión va a ser igual a 100 newtons, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es realizar esa acción, ¿ya? Ahora, hay diferentes formas de poder realizar cuando se hace este tipo de operaciones, ¿no? Lo que es, como es un ángulo notable, podemos nosotros hallar como ángulo notable, ¿no? Sí, la regla del 5-3-4, 3-4-5, ¿listo? Podemos también utilizar eso, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hallar, el valor va a ser que el valor de la tensión, entonces por lo tanto va a ser igual, coloco igual a cuánto, a 100 newtons. Muy bien, una vez que hemos determinado eso, lo que vamos a hacer es determinar el valor de qué. Voy a subir un momento mi pizarra. Ya, ahora sí, un poquito más. Ahora sí, solamente que se fue a ese lado, ¿no? O que se quiere desconfigurar. Muy bien, nosotros habíamos determinado lo que corresponde el valor de la tensión, ¿no es así? Esta cuerda es lo que hemos determinado, ¿no? Lo que nosotros tenemos que determinar es este peso, pero hay que tomar en cuenta que nos indica, ¿no? Aquí hay una palabra bien importante que hay que considerar. La polea es de 40 newtons. Pende una polea, o sea, está haciendo referencia a esto, la polea. Muy bien, lo que nosotros habíamos determinado prácticamente es esta tensión, y esta tensión tiene un valor de 100. Ahora, lo que voy a hacer es un poco recoger mi pizarra a este lado, y para que esté más comprensible, y voy a ayudarme del gráfico, voy a hacer acá esto y esto, para no confundirnos, voy a trazar esto, ¿ya? Bien, el análisis correspondientemente es a esto, ¿listo? Como ustedes se fijan, la cuerda es una sola, está yendo desde acá, sube esta poleita, esta soldana, y después vuelve a subir acá. Mi análisis que voy a hacer va a ser aquí, ¿listo? Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo los siguientes elementos. Voy a ayudarme de esto y voy a anotar de esta forma, ¿listo? Y ahí voy a colocar lo siguiente. Voy a cambiar de color para que esté más claro y comprensible. Voy a disminuir un poquito esto 3, ya. Entonces, acá, ¿qué tengo? Tengo lo siguiente. Tengo esta cuerda que está apuntando hacia arriba, ¿no? Esta otra cuerdita que está también de esta forma, ¿no es así? Así más o menos, ¿sí? Ya. Luego tenemos acá. Acá va a existir una determinada tensión que está apuntando hacia abajo, ¿sí? Ya. Ahora, lo que hay que considerar es lo siguiente. Esto voy a anotarme de esta forma y de esta forma, ¿no? De esta forma, de esta forma.
lo que vamos a realizar ahora es colocar lo que corresponde a lo siguiente. Esto para mí es la tensión, es decir, yo lo voy a anotar. Acá tengo la tensión y a este otro lado también tengo la tensión, y aquí tenemos, yo voy a colocar para diferenciar correspondientemente, voy a colocar una tensión T sub 2, ya, para que estemos T sub 2, lo coloquemos así, T sub 2, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, que el peso de la polea también tiene que considerarse, es decir, que nosotros el sentido de esa de la polea tiene un peso determinado, entonces por lo tanto no es que está al aire, hay que considerarlo. Lo voy a colocar con este color para que estemos de qué estamos hablando de esto, ¿ya? Esta poleita tiene su determinado peso y además está apuntando también hacia abajo, no está así nomás. Entonces esto yo voy a anotar así y voy a colocar como corresponde de esta forma. Voy a simbolizar esto que se corresponde al peso, voy a colocar de la polea, de la polea. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es directamente lo siguiente. Voy a realizar o recurrir a una de las ecuaciones de equilibrio, ¿ya? Donde voy a sumar todas las fuerzas, puedo decir de la siguiente forma. A ver, utilicemos esto. Voy a sumar, ¿no?, la sumatoria de fuerzas verticales que tienen que ser igual a 0. Es decir, voy a anotar de la siguiente forma. Puedo decir que acá voy a sumar todas esas fuerzas verticales. En este caso, lo que voy a hacer, voy a decir sumando. Acá puedo anotar de esta forma. Acá vamos a anotar eso. Ya, entonces yo puedo decir, acá está este símbolo, esto es lo que voy a necesitar. Aquí. Muy bien, voy a sumar todas las fuerzas que están en posición vertical, ¿no es así? O sea, en Y. Entonces, eso. Y toda esa sumatoria tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Todo esto, lo que voy a sumar, tiene que ser, es una de las condiciones de equilibrio. Pero además lo voy a colocar en Z4. ¿Listo? Para que esté más comprendido. Es decir, todo lo que voy a sumar en forma vertical referente a este diagrama de cuerpo libre tiene que ser igual a 0 para que esté en equilibrio. Y desde ese punto de vista tengo una tensión que está apuntando hacia arriba. De acuerdo a la nomenclatura de signos, puedo decir que lo que apunta hacia arriba es positivo, ¿no?, referido a esto, y hay otra tensión también que está apuntando hacia arriba. Entonces puedo anotar más la otra tensión menos, puedo colocar menos la otra tensión T sub 2, que lo he simbolizado de esa forma, T sub 2, muy bien, T sub 2, pero además también tengo que restar, porque está apuntando hacia abajo, el sentido del peso de la polea. Entonces voy a colocar menos el peso, voy a sacar un poquito mi pizarra y voy a anotar lo que está en el gráfico de esta forma, peso W de la polea. Entonces en este caso yo voy a anotar directamente lo que es peso de la polea. ¿Listo? Entonces toda esta sumatoria tiene que ser igual a 0. Entonces acá anoto eso, voy a colocar signo igual y puedo decir que toda esa sumatoria tiene que ser igual a 0. Muy bien, a partir de ello lo que tengo, conozco directamente, conozco la tensión, conozco esta tensión, conozco el peso de la polea, lo que podría directamente indicar de que al realizar y reemplazar valores, el peso en este caso la tensión, habíamos calculado hace un momento y tiene un valor de 100. Entonces yo puedo decir que acá 100 más otros 100 me va a dar 200 newtons
menos, puedo colocar el signo menos, la tensión T sub 2. Entonces puedo decir tensión T sub 2. Muy bien, voy a anotar de esta forma T sub 2. Ahora tengo que restar lo que corresponde el peso de esa polea. Y el peso de la polea, según la pregunta, me indica de que tiene un valor de ¿cuánto? Voy a verificar, voy a subir un rato, quiero observar, tiene un peso de 40 newtons. Entonces respetamos y colocamos el valor de 40 newtons. Todo esto tiene que ser igual a 0 si es que está en equilibrio. ¿No es así? Con la pregunta nos condiciona de que está en equilibrio. Ahora, al realizar operaciones, ¿no? Puedo decir de que prácticamente menos la tensión T sub 2, puedo anotar de esta forma, T sub 2 va a ser igual a ¿cuánto? Entonces anoto eso y digo que esto tiene que ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a ¿qué? Si nosotros observamos más 200 menos 40 me va a dar 160. Pero además que va a ser positivo. Pasa al segundo miembro con signo cambiado. Es decir, vamos a tener menos 160 newtons. Ahora, acá signos iguales puedo simplificar. ¿Quién con quién? Yo puedo simplificar de la siguiente forma. Esto signo con este signo. Ahora, ya casi para concluir, puedo indicar según el gráfico, estamos acá en este análisis, ¿no? Hace un momento, esta tensión T sub 2 estaba yendo hacia abajo, pero ahora va a ir hacia arriba. Lo voy a colocar de esta forma y esto representa el valor de T sub 2, ¿listo? Entonces yo puedo anotar de esta forma. Para mí esto vale T sub 2. T sub 2. Para que se entienda mejor, puedo utilizar otro color, este color, para que sea más notorio. Y eso puedo decir o indicar de que para mí eso vale T sub 2. Anoto T sub 2. Eso es lo que estoy determinando. Ahora, ya para concluir, este peso yo lo voy a simbolizar o anotar de esta forma. Puedes recurrir a este color y el peso, sabemos muy bien que todo peso está apuntando hacia abajo. Y puedo concluir de que el valor del peso, por lo tanto, va a ser en el mismo módulo de tamaño, pero de sentido contrario. Eso quiere decir que esto está en equilibrio. Por lo tanto, el valor del peso, puedo anotar de esta forma. El valor del peso, puedo decir ya para terminar, que el valor del peso va a ser igual al valor de la tensión T sub 2. T sub 2, anoto, T sub 2. T sub 2. Entonces, ¿qué quiere decir aquello? Que el valor que estoy determinando, el valor del peso, será igual, anoto, al valor de la tensión T sub 2. Y el valor de la tensión T sub 2 es 160 newtons. Por lo tanto, habríamos llegado a la conclusión de que el resultado es pertinente de acuerdo al análisis, a todo el análisis estático que hemos desarrollado. Bien, eso era lo que quería compartir con ustedes.